Desde que Javier Milei llegó al gobierno de la República Argentina se ha hablado mucho de liberalismo libertario, anarcocapitalismo, no sé muy bien cómo definirlo porque hay gente que le chirría que se habla de anarcocapitalismo porque suelen ser anarquistas de izquierda y le chirría mucho, les duele, mejor dicho, que se utilice esa palabra de anarquía desde un punto de vista de derecha, ¿no? Como hace el anarcocapitalismo. Pero lo que os quiero comentar es que siempre se habla de, oye, desde este ámbito, ¿no? Vamos a tratar de lograr este tipo de política que suele ser reducir al cero o casi al cero el gasto público y la intervención pública en la economía, porque así llegaríamos a una especie de horizonte ideal, ¿no? Una utopía tremenda en la que todos seríamos libres y se nos valoraría por lo que somos y viviríamos en armonía y felicidad. Y esto es todo teoría, que claro, sobre el papel, pues el papel lo aguanta todo, no pasa nada. Pero ¿por qué nunca nos preguntamos sobre qué ocurre, o qué ha ocurrido, mejor dicho, en los sitios en los que se ha llegado a hacer algo así? No se ha llegado a hacer del todo, pero evidentemente sí son como una especie de experimentos reales en los que el Estado ha bajado a su mínima expresión y hemos podido ver qué es lo que ha ocurrido en esos casos. Y, para sorpresa de nadie, han sido fracasos rotundos. Entonces, hay muchos. Yo aquí solo voy a traer dos casos recientes, dos experimentos recientes, uno planificado y otro por azar, que fue simplemente un accidente, para que veamos a qué conduce al final el hecho de reducir a su mínima expresión la participación del Estado en la economía. Y es que lo podemos ver, de verdad. Hay muchos países hoy día en los que desgraciadamente tienen una participación pública muy baja y son estados fallidos. Vamos a hablar también de uno de ellos, de Haití, pero vamos a empezar con un experimento real que empezó en el año 2004 en una zona de Estados Unidos y que fue un fracaso tremendo, que en el año 2013 tuvieron que deshacerlo porque veréis que nos habla de cosas que son hasta raras, como el hecho de que fuesen invadidos por osos, la zona en la que se estaba aplicando este experimento. Y encima osos drogados. Y no estoy exagerando, de verdad que es así tal y como lo cuento. Vamos a verlo. Para ello, os voy a recomendar un libro en el que me he basado. Todo esto también está muy recogido en muchos sitios, en muchos blogs, pero parte todo del análisis e investigación que realizó este hombre, que es muy difícil de decir, de nombrar, que es Matthew Moldgol-Edslin, ¿vale? Que me perdonen los que sí sepan bien cómo se pronuncia eso, pero aquí tenéis el título, sería como la traducción, algo así como un libertario se cruza con un oso, ¿no? Y lo que hace es simplemente repasar cómo fue esta experiencia de anarcocapitalismo o de libertarismo, ¿no? Que de hecho es el término que más se utiliza en este libro, para acabar, bueno, estudiándolo con detalle también, pues concluyendo, ¿no? Que fue un absoluto fracaso. Entonces, yo lo recomiendo, la verdad es que es muy simpaticón, el libro está guay, está guay, uno lo puede leer y la verdad es que se entretiene, no es una cosa de economía o de filosofía, no, es simplemente la descripción de lo que fue ocurriendo en una zona de Estados Unidos, que os pongo aquí el mapa para que os ubiquéis un poco geográficamente, que es concretamente la de el Nuevo Hampshire, ¿no? New Hampshire. ¿Y cómo surgió todo esto? Bueno, pues el principio de los tiempos de esta historia es en chat y en blogs de internet, unos cuantos frikis, hay que llamarlo así, poquitas personas, pero haciendo bastante ruido en foros que perseguían el libertarismo, ¿no? O sea, fan absoluto, como lo podría ser hoy Javier Milei, de una sociedad en la que el Estado no intervenga prácticamente en nada. Y entonces llegaron a la fabulosa idea de decir, vamos a ponerlo en práctica en un pequeño pueblo, que es mucho más fácil de llegar al poder y de poner en práctica estas medidas, de reducir al mínimo la expresión del Estado, y así la gente va a ver que este experimento pues es ideal, que funciona y que la gente puede vivir en libertad y siendo muy, muy feliz, ¿no? Entonces eligieron muy rápidamente este estado de los Estados Unidos porque parece que tiene unas legislaciones más, todo lo que le permite, ¿no? Obviamente la Constitución de Estados Unidos, ya sabéis, da bastante cancha a los estados del propio Estados Unidos, y entonces se considera que son más permisivos, hay más libertad en términos muy generales y muy amplios para los ciudadanos, ¿no? No hay tanta intervención pública en muchos ámbitos de la vida, y entonces eligieron este estado. A la hora de bajar el estado, aquí os bajo un poquito más la escala en el mapa,
eligieron, no sé si se ve muy bien ahí, pero es una zona que se llama Grafton, ¿vale? Que era simplemente un pueblo de menos de 1000 habitantes. Estamos en el año 2003, 2004, y para que os ubiquéis dónde está, ahí en el interior, en una zona, pues bueno, poco demandada, para que tuviese unos precios bajos. Claro, esta gente también, muchos de ellos querían comprar terreno, vivir ahí y formar su especie de sociedad anarcocapitalista o libertaria. Y entonces, bueno, pues aquí lo tenéis en el mapa donde se sitúa, y la idea era perseguir un pueblo pequeñito que además pues tuviese mucho espacio para que pudiese atraer a muchísima gente interesada en ello, y eso fue Grafton, que tenéis aquí pues una imagen que he encontrado por internet, pero bueno, podría servir cualquiera, de típico pueblo de Estados Unidos de interior, muy cerca de los bosques, de zonas absolutamente salvajes en términos de bosques, de mundo rural, etcétera, etcétera, con muy poquitos habitantes. Claro, la gente que llegó allí no era toda homogénea en términos de perfil socioeconómico, sino que había gente con bastante dinero, que se creía en una sociedad en la que, bueno, pues con mucha libertad yo hago lo que quiera con mi dinero y tal, pero también se sumó a esto mucho friki, hippie, que simplemente pues no tenía, por así decirlo, donde caerse muerto, y van allí con sus propias, ¿cómo se dice? Con su propia tienda de campaña, también con su casa rodante, ¿no? Y simplemente se establecían ahí y lo hicieron, ¿no? Claro, la gente de este pueblo de Grafton, cuando lo vieron venir, pues la verdad es que se sorprendieron mucho, pero no podían impedirle la existencia y la habitabilidad en este lugar. Y sí que hubo al principio, tal y como se encuentra en el libro, pues un montón de conflictos, pero poco a poco esta gente, que como digo, llegaron muchos y acabaron influyendo sobre los demás, sobre sus vecinos, y poco a poco también eligieron, no lo he dicho, el propio pueblo, porque había un amigo de ellos que era libertario y se estaba postulando para gobernador, o sea que ya había ahí un pozo, ya había algo, ¿eh? No habían partido de cero convenciendo a la gente de que querían crear una utopía libertaria, y acabaron, como digo, convenciendo un montón de gente, y se hicieron con bastante poder en el propio ayuntamiento, ¿no? En la propia administración pública de este pequeño pueblo. Y es verdad que hubo muchas cosas que querían hacer, como quitar el distrito escolar, que es este organismo de Estados Unidos que te acaba homogeneizando los planes escolares, ¿vale? O sea, querían acabar con ello, eso no lo lograron. También querían nombrar a esta zona como libre de las Naciones Unidas, ¿no? El proyecto lo llamaron el proyecto del pueblo libre, y luego el proyecto del Estado, del pueblo, no recuerdo bien, pero no sé si era de Estado libre o algo así. En fin, este tipo de ideas que a lo más que llegaron, que no fue poco, es a reducir muchísimo el gasto público en un montón de servicios, ¿vale? Entonces, no lograron llegar al 100% de su planteamiento, que era, venga, vamos a ir totalmente a nuestra bola, pero sí convencieron a la gente de este lugar de que podía ir mucho mejor la ciudad, o el pueblo, perdón, si bajaban los servicios públicos a su mínima expresión. Y lo bajaron muchísimo, muchísimo. O sea, todo lo que tiene que ver con limpieza, retirada de residuos, parque de bomberos, policía, biblioteca, todo eso lo redujeron a no su mínima expresión, pero sí muchísimo, ¿vale? Muchísimo. Entonces, os leo aquí un poco lo que se recoge en un artículo que también compartiré con vosotros, que hace también una reseña de ese libro. Desde casi cualquier medida que se pueda considerar para medir el éxito de una ciudad, Grafton empeoró después de aplicar este tipo de recortes sobre el gasto público. Las tasas de reciclaje bajaron, las quejas de los vecinos aumentaron, los costos legales de la ciudad aumentaron porque se defendían constantemente de las demandas de los habitantes libres. Fijaos, el número de delincuentes sexuales que viven en la ciudad aumentó, el número de delitos registrados aumentó, la ciudad nunca había tenido un asesinato que se recordara, y tuvo sus dos primeros un doble homicidio por una disputa entre compañeros de cuarto. Fijaos de lo que estamos hablando, ¿no? Aquí el viejo podríamos decir. Entonces comenzaron a surgir todo tipo de consecuencias negativas, y mientras tanto la ciudad, que normalmente querría abordar estas cosas, digamos con una fuerza policial sólida, se encontró paralizada. Así que la ciudad solo tenía un oficial de policía a tiempo completo. Habían reducido tantísimo los servicios públicos, incluyendo la policía, que solo les quedaba uno a tiempo completo, ¿no? Era solo un jefe de policía, y él tuvo que presentarse en una reunión de la ciudad y decirle a la gente que no podía poner su patrulla en la carretera durante un periodo de semanas porque no tenían dinero para
repararlo y convertir un vehículo seguro, ¿no? Dice, básicamente Grafton se convirtió en una ciudad fronteriza del lejano oeste. O sea, os podéis imaginar, ¿no? Un pueblo que se inunda de un montón de gente que lo que hace es vivir ahí, en la casa que pueden comprar o en las parcelas que quedan libres con sus tiendas de campaña. Con todo lo que pueden utilizar y cada uno tratando de hacer lo que quería, pero bajando muchísimo los servicios públicos y eso obviamente teniendo consecuencias muy negativas. Y vamos a ver cuál es la peor de todas, la que al final le acabo poniendo la puntilla a este experimento. Ya lo que hemos dicho es bastante revelador, ¿no? O sea, un montón de conflictividad, la gente pensando que puede hacer lo que quiera. En el libro se comenta que casi todos eran hombres blancos y sin cargas familiares. No debería sorprender a muchos, ¿no? Que te puedas desplazar de una parte de Estados Unidos a un pueblo por la cara, ¿no? De la noche a la mañana. Es porque puedes hacerlo, no tienes cargas familiares, tampoco no va a sorprender a nadie esto. Y gente con licencias de armas o gente con muchas armas, es lo que se cuenta en este reportaje, ¿no? Aquí os pongo simplemente, es una tienda de campaña cogida al azar, ¿vale? Para que veáis, nos podamos hacer una idea de cómo estaba toda esta gente ahí con sus propias casas rodantes. Autocaravana, quería decir, ¿vale? O sea, lo quería decir antes y no me acordaba, pero bueno, aquí es donde empieza el meollo de la cuestión. Y es que como esta zona está muy cerca de paisajes y entornos naturales muy salvajes, en los que hay muchos animales y entre ellos el oso negro, ¿vale? Y el oso negro es absolutamente pacífico y no ataca a los humanos, pero eso sí, son atraídos muy fácilmente por los restos de basura, por la comida que acaba dejando la gente. Entonces, en estas zonas de Estados Unidos lo que hay es una legislación muy estricta sobre cómo depositar los residuos para que no atraigan a los osos y a otro tipo de animales como ardillas, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí os pongo un ejemplo de estos contenedores que están hechos a prueba de olores para que no se acerquen los animales y, como digo, una regulación del mismo pueblo, de las mismas administraciones públicas para que todo el mundo tenga que cumplir estas reglas, pero redujeron su exigencia de cumplimiento y lo que ocurrió al final era que la gente dejaba, claro, imaginaos, ¿no? En autocaravana, en tiendas de campaña, sin ningún tipo de regulación sobre el tratamiento de los residuos, pues dejaban su comida por ahí y al final, poco a poco, eso fue atrayendo a los osos y otro tipo de animales que decían, oye, que esto lo puedo coger y no pasa nada. De hecho, como se cuenta en el libro, había gente que es que los estaba alimentando y todo porque disfrutaban viendo a los osos comer y alimentarse. ¿Qué es lo que ocurrió? Que, claro, la comida humana, los ultraprocesados, tienen mucho azúcar, tienen mucha sal y al final le generó una adicción tremenda a osos que estaban simplemente comiendo pues la fruta que encontraban por ahí y alimentos que no eran muy tan palatables, ¿no? Como los ultraprocesados llenos de azúcar y de sal. Entonces lo que ocurrió al final es que por eso decía lo de los osos drogados, ¿no? Drogadictos, porque lo que querían era iban al pueblo a arrasar, a comer allí porque estaban absolutamente enganchados, ¿no? Y eso, claro, generó ya un conflicto muy importante porque no tenían ni siquiera las herramientas para hacerle frente. Decían, no vamos a planificar nada, aquí cada uno como pueda. Había gente tirando petardos, otro tratando de empujar a los osos hacia el bosque de mil formas diferentes, pero fueron absolutamente invadidos por los osos drogadictos, que es muy fuerte. Y en el año 2013, bueno, aquí tenéis una imagen de un osito, de estos, como digo, que absolutamente inofensivos, nunca habían atacado a humanos y a partir de entonces empezaron a atacar a humanos. Lo hicieron hasta en 3 ocasiones hasta que se escribió el libro, que eso era una anomalía y encima estaban llegando los osos a pueblos de alrededor porque era como un festín, ¿no? Y era una invasión total. Y la gente al final tuvo que, muchos se fueron del pueblo y los que se quedaron lo que hicieron fue aumentar todas las medidas para controlar la invasión de los osos y también para volver a reponer pues esas medidas legales para que la gente tratara los residuos acorde a una forma civilizada, ¿no? Entonces esa es la historia, ¿vale? Que os quería contar. Es un acontecimiento real, es un experimento real de gente que dice, hey, venga, vamos a montarnos aquí nuestra propia sociedad anarcocapitalista o liberal libertaria y es de las pocas experiencias que tenemos y es que fue un absoluto fracaso, ¿no? Hoy día, como nos cuentan en el libro, pues siguen siendo más o menos liberales, obviamente, pero aumentaron muchísimo el presupuesto, por supuesto también los impuestos para poder financiarlo, de 1000 partidas y de 1000 servicios públicos, ¿no? Así que tuvieron que dar marcha atrás, como ocurre casi siempre que se hacen este tipo de locuras, ¿no?
Y el segundo caso que os quería comentar es el de Haití. Esto lo hago a colación de un absolutamente fabuloso reportaje que se ha publicado en El País, ¿vale? Firmado por Nacho Carretero, lo tenéis ahí, hace apenas unos días, del 30 de mayo. Y os lo recomiendo muchísimo. O sea, yo he flipado con este reportaje que es muy largo, pero enriquece muchísimo. Aquí os traigo solamente unas partes sin ánimo de vulnerar pues el copyright del país, que creo que tiene un muro de pago. Pero la idea es compartir un poco lo que aquí se recoge. Porque Haití es lo que más se podría parecer a un estado anarcocapitalista. No ha sido planificado, ha sido un accidente, sobre todo desde el terremoto del año 2010, que arrasó el país, ¿no? Pero es que lo que hay hoy día desde entonces es simplemente un estado fallido, que apenas hay gobernantes, que a los gobernantes los matan las bandas callejeras y fuerzas que están financiadas por ricos que viven en lo alto de Puerto Príncipe, de la capital, y que tienen ahí su propia policía privada, pero que el resto de la sociedad está absolutamente, ¿cómo decirlo?, abandonada, va a la deriva, no tiene policía, no tiene protección, no tiene leyes, no tiene gobernante. Es lo que más se podría parecer a un mundo sin Estado, ¿eh? El gasto público en porcentaje del PIB en Haití no supera el 10%, que es poquísimo, y no sé muy bien ni en qué se gastan el dinero, porque de verdad que yo, sin ser un experto en Haití, después de lo poco que sé, más leer este reportaje, es que he flipado. Y os traigo aquí los extractos más interesantes que he visto para que os hagáis una idea, porque esto yo os lo puedo contar y no voy a poder explicarlo también como se hace en el reportaje, y os traigo directamente a algunos extractos que creo que evidencian muy bien lo que allí ocurre, o al menos lo ilustran, ¿no? La raíz del problema está en la ausencia casi total del Estado. El derrumbe comenzó en 2010 y lo hizo de la forma más simbólica posible. Un terremoto devastador dejó Puerto Príncipe, la capital, en ruinas y más de 300.000 muertos. Fue la macabra puntilla de lo que ya era una deriva heredada de los años 60, cuando François Duvalier se erigió dictador vitalicio, al que sucedió 20 años después su hijo. Entre ambos pusieron en marcha un régimen de terror que, según Naciones Unidas, dejó 50.000 muertos en el país. Su policía secreta, conocida como Tonto Macut, siguió asesinando en los años posteriores al régimen en forma de grupos paramilitares. Bueno, esto nos hemos encontrado desgraciadamente en muchos otros países, estados fallidos de nuevo, pero lo de Haití cumple todos los parámetros y supera todos los récords, como veréis a continuación. Pese a la llegada de la democracia, la inestabilidad y la corrupción se enquistaron. En agosto de 2021 otro temblor volvió a castigar el país, y justo un mes después de que Jovenel Moïse, bueno, muchas gracias señor Alessandrus por renovar esa suscripción ya para 2 meses, se agradece muchísimo. Presidente del gobierno, el Jovenel Moïse, fue asesinado por mercenarios colombianos en su propia casa. Un ataque donde se mezclan intrigas políticas, intereses empresariales y asuntos que comienzan en Haití y terminan en Washington. Desde ese día y hasta hoy Haití está descabezado. No hay un solo miembro electo ni en el Parlamento. Fijaos de lo que estamos hablando, es que no hay Estado. Cuyo edificio ni siquiera existe, abandonado y derrumbado tras el terremoto. Ni en el Senado. Al frente solo aparece Ariel Henry en las funciones de primer ministro, rodeado de una reducidísima camarilla y con la mayoría de la población en contra. En Haití no hay nadie al volante. Sigo leyendo. No hay servicios de limpieza, no hay suficiente policía, no hay apenas sanidad pública. Casi la mitad de su población está en situación de hambre aguda, ¿eh? No es en situación de riesgo de pobreza, no, es hambre aguda. Según el último informe del Programa Mundial de Alimentos. No hay juicios, no hay juicios. Hasta un minarquista o un economista liberal te diría al menos, oye, que al menos haya justicia, pero es que esto es un ejemplo de un país en el que ni siquiera hay justicia o está muy reducida, ¿no? El 85% de los presos no ha pasado por unos tribunales que están bloqueados. Es que es una locura. Por no haber, no hay ni luz. El país vive de generadores que obtiene de una empresa privada cuyo dueño pertenece a una de las familias de la élite haitiana. Haití ha colapsado, pero negocio siempre se puede hacer. Cuando uno llega al aeropuerto de Puerto Príncipe, porque este hombre Nacho lo hizo llegando allí y visitándolo, ¿no?, de primera mano, trabajo ahí de campo. Cuando uno llega al aeropuerto de Puerto Príncipe, queda sobre aviso de la situación. Solo un avión en toda la terminal, pasillo vacío y oscuro, un funcionario de aduanas desganado que sella el pasaporte en silencio y la incertidumbre de la anarquía que comienza donde termina el aeropuerto. Es que yo me imagino, pues no sé, películas posapocalípticas de esta, como The Last of Us, que bueno, es una serie, pero un montón de películas en los que se
se muestra precisamente esto, ¿no? Una situación en la que no hay Estado, no hay orden, no hay tampoco seguridad. Os leo un poquito más. El simbolismo más explícito del poder de las bandas se halla en el centro de la capital, corazón político y financiero de Haití. Desde hace meses lo controla la G9, que es una de estas bandas, y es intransitable. En una visita a sus límites, marcados por la Plaza Chan, además, vemos las calles cubiertas de basura y vacías de gente, como una escena de western en la que los presentes huyen cuando llega el forajido. Los vecinos hace meses que se han ido. La paradoja es brutal. Aquí están las sedes de los ministerios y el ayuntamiento. Todos vacíos. Es inviable acercarse. O sea, que es que las bandas, estas armadas, han tomado hasta los centros institucionales neurálgicos de cualquier estado. Es que es una locura, ¿eh? La paradoja es brutal. Aquí está la sede de los ministerios y el ayuntamiento. Todo vacío e inviable acercarse. Está también la oficina del primer ministro, que ofrece la imagen más simbólica. Hace tiempo que el mandatario no puede acudir. El único edificio en funcionamiento es el Banco de la República. Ajá, ¿eh? Eso que nos falte, ¿eh? El dinero, eso sí, ahí controladito, ¿eh? La policía lo mantiene accesible para evitar el colapso total de Haití, y para ello, todos los días de lunes a viernes, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, los agentes forman un corredor a lo largo de la calle Casernes para permitir a los trabajadores del banco acudir a sus puestos. Eso es lo único, ¿eh? Es que es increíble. Haití ha perdido su corazón, lo controlan las bandas desde hace meses. El problema, uno de ellos, es que la mayoría de estas gangas están en guerra entre sí. O sea, no pensemos que aquí hay una banda que se ha hecho la número uno y ya controla una especie de protoestado, ¿no? Es que es un caos, cada una controla su territorio y cuidado con y estar por allí sin permiso, ¿no? Por lo que han convertido Puerto Príncipe en un campo de batalla literal. Los tiroteos son constantes. Es rarísimo recorrer la ciudad sin escuchar cada cierto tiempo disparos. Uno llega a acostumbrarse en pocos días. Los vecinos ni se inmutan, ¿no? Leo un poquito más y ya vamos terminando. La consecuencia de la desaparición del Estado es que las bandas armadas han ocupado su lugar. Retoma Milo. Y esto no es una cosa que haya ocurrido solo Milo es uno de los que estaba hablando con el periodista, ¿no? No es solo lo que ha ocurrido en Haití, lo hemos visto en casi todos los países que han sido estados fallidos. ¿Qué ocurre cuando no hay una organización que controla a través de los impuestos, a través de las leyes y trata de articular las relaciones sociales? Que aparecen mafias. Eso ha sido así toda la vida. Los anarcocapitalistas, esto, al final lo que están haciendo cuando quieren reducir el Estado es volver a épocas en las que es la ley de la jungla, y aquí el que más fuerte sea, pues se va a llevar, y el que más dinero tenga, se va a llevar el control por la fuerza, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de estados así, es hacia lo que se tiende. Y insisto, esto es real, esto está ocurriendo hoy día, 2024, pleno siglo XXI, en países como Haití, ¿no? Más del 60% de Puerto Príncipe está controlado por estos grupos, conocidos como gangas. En algunos de estos barrios, como Martisán Bay, muy cerca del centro de la ciudad, la policía no pone un pie desde hace meses. Los vecinos viven bajo el auspicio de la banda. Si tienen un problema, disputa o necesidad, acuden a ellos, que cobran impuestos a los negocios, adjudican permisos para edificar o reparar casas. Son un protoestado. Al final, estas bandas también cobran impuestos, pero lo hacen para su beneficio propio, no para el interés general, que podrá ser mejorable, por supuesto, en muchísimos países, pero es que esto es otro rollo. Estos son mafias controlando, al fin y al cabo, un país. Cuando dejas que el Estado pierda importancia e influencia, aparecen las mafias. Siempre ha ocurrido eso. Y por último, os traigo aquí algo que quizás habréis pensado, bueno, esto ocurre en alguna favela de alguna ciudad de Brasil o en algunos países muy pobres de África. Cuidado, porque lo de Haití es más grave todavía, y lo vais a ver a continuación con esto. El círculo de la violencia lo cierra desde finales de mayo el movimiento no sé qué. Se trata de una reacción vecinal organizada en algunos barrios, ¿eh? Estos ya son vecinos, esto ya no es una mafia ahí organizada, no, es que los propios vecinos se ven obligados a generar sus propias bandas. No les queda otra, porque no tienen ni protección, ni seguridad, ni nada. Dice, especialmente aquellos que nunca convivieron con bandas y que hoy se ven amenazados, ¿no? O sea, es decir, la influencia de estas bandas se han hecho con toda la ciudad, al menos de Puerto Príncipe, y entonces ya no te queda otra que organizarte tú para responderle a ellos. Y fijaos la forma en la que lo han hecho. El movimiento nació en Canapevert, precisamente la noche que atacaron la casa de Daniel Amo, que se comenta también en este reportaje. Aquella jornada de violencia acabó con una marabunta de vecinos sacando a los pandilleros de la comisaría donde estaban retenidos para lincharlos y quemarlos. O sea, es que encima, o sea, la policía que acaba reteniendo a esta gente, a estos pandilleros, a estos mafiosos, ¿no? Y va y resulta que el pueblo entra en la comisaría, saca a esta gente, los mata y los quema vivos. Toma ya, es que ni una película casi podemos ver este tipo de cuestiones. Pues esto pasa en la realidad, ¿eh?
Desde entonces, grupos de vecinos controlan el barrio e instalan puntos de paso con barricadas. Son los llamados vigilantes. O sea, esta es la ley de la selva aquí. El movimiento de vigilantes se extendió a los barrios cercanos. En el de Pacot nos topamos con uno de estos controles. Un árbol y una camioneta medio de guazar impiden el paso mientras nos dan el alto a grito. Un grupo de jóvenes se acercan y nos pasan un detector de metales. Hacen preguntas, pero el sonido de unos disparos distrae su atención. Unas calles más arriba han abatido a lo que ellos consideran un pandillero. Arrastran el cuerpo atado a una moto y lo queman a la entrada de un supermercado. El cadáver permanecerá ahí 24 horas, como aviso, mientras vecinos y coches pasan a su lado con sus quehaceres cotidianos. Otra vez, la enésima ausencia del Estado. Vecinos que se autoorganizan para defenderse ante la inoperancia policial. Más violencia en una ciudad que ha llegado a su límite. Puerto Príncipe es tierra sin ley. Y de momento a nadie parece importarle. El derrumbe de Haití continúa. O sea, esto es solo una pequeña parte de todo este reportaje que de verdad os recomiendo muchísimo. Es algo que nos abre los ojos y nos ayuda a entender qué es lo que ocurre en un país cuando el Estado se derrumba. Por lo que sea, en este caso un accidente, como es un terremoto y otras cuestiones políticas, o cuando lo hace decididamente desde un propio gobierno, ¿no? Como está pasando desgraciadamente en Argentina, que estás desde la cúpula de Milei arrasando con todo lo público y lo único que genera es dolor, sufrimiento y por supuesto una involución civilizatoria, ¿no? Y insisto, ya no es teoría, es que lo tenemos ahí. Cuando esta gente nos hablen de no, es que Argentina se quiere convertir en Irlanda, no, hay que decirle que quieren convertir, o al menos van a convertir a Argentina en países como Haití, porque eso es a lo único a lo que conduce reducir este tipo de servicios públicos, de gasto público y de cualquier tipo de instituciones públicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.